Hermanos míos, hermanas mías, como siempre la palabra del Señor, viva y eficaz, tiene tantas cosas que deben de fructificar en nuestro corazón y en nuestro ser. Voy a tocar algunos aspectos solamente, pero como siempre lo digo, ustedes lean de nuevo, reflexionen de nuevo estas lecturas para que la podamos vivir aquí y ahora. Empiezo con esto, Hechos de los Apóstoles, una cosa importantísima como es el Concilio de Jerusalén. Ante el testimonio de la gran conversión de los gentiles, Pablo y Bernabé se sienten tan contentos, pero hay siempre estos que son parte también de la comunidad, pero que siempre están pues ahí, ¿verdad? Donde dicen, no, tienen que hacerse judíos, circuncidarse, para ser después católicos. Es un hecho que van a tratarlo precisamente con Pedro y los demás discípulos. Así que es el testimonio de Pablo, pero también es la última palabra de Pedro cuando dice todos están llamados a la salvación en Jesucristo nuestro Señor. No tienen por qué pasar al judaísmo para después ser católicos. La salvación es para todos, para los gentiles como para los judíos. Jesús se hace judío, está bajo la ley judía, con las costumbres, el idioma, etcétera, judío. Pero es para todos los pueblos, va más allá de fronteras, trasciende. Y es precisamente Jesús quien nos dice en el Evangelio que hay que estar muy unidos a Él. Él es la vida, la única, la verdadera. Él quien ha destruido la muerte. Por eso ahora que celebramos por nuestros difuntos, aquellos que desgraciadamente en esta pandemia han muerto, hoy que celebramos por la familia Ayala, los miembros de la familia Ayala también, debemos de recordar esto siempre y creerlo. La muerte ya no tiene dominio. Nosotros estamos hechos no para la muerte, sino para la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor, que es para todos, la salvación es para todos. Aquí Pedro de Gante, uno de los primeros misioneros franciscanos, así como todos los demás, los primeros que llegaron aquí fue en 1523. Algunos no captan que no eran precisamente de España, eran de Bélgica, los tres primeros franciscanos. Y luego llegan los 24, en el año 24 llegan los primeros 12 franciscanos, donde también se juntan con Pedro de Gante, que era uno de los primeros que llegaron en el 23. Así que eran 13 en 1524. Y hacían lo que podían con los, vamos a llamarles así, con los gentiles de aquí, con los paganos de aquí. Ellos venían, los franciscanos venían a destruir al demonio, a las idolatrías. Era una lucha impresionante. Por eso estaban dando su vida, por eso venían, dejándolo todo. Recordemos que Pedro de Gante era incluso pariente del emperador, Carlos V. Deja todo por venir a evangelizar y que estos pobladores supieran quién es Jesucristo, quien sana y salva, el único Salvador. Entonces venían a destruir toda idolatría, claro que sí, y no les importaba llevar la vida, Otro gran misionero de aquel entonces era Motolinia. Tú imagínate, llega en 1524, ya para el 1 de enero de 1525, ya andaba destruyendo ídolos y templos y todo, arriesgando su vida, por supuesto. No le importaba. A destruir idolatría, que era destruir el demonio, obviamente, para poner a Jesucristo en el corazón. Pedro de Gante, con su manera, pues, del siglo XVI, incluso lo dice en sus escritos, pues prácticamente secuestró, esa es la palabra, secuestró a 1000 muchachos para que, como era la época,
Con sangre entra la letra, ¿no? Como decían anteriormente. O sea, los secuestraba y los castigaba, y aprender de memoria en latín las oraciones, era su manera. No lo estamos juzgando, era la manera del siglo XVI, de cómo ellos estaban acostumbrados a que así tenía que ser, para encontrarse con Jesús. Y llega aquí Santa María de Guadalupe. Ella no llega sola, sino llega precisamente con Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre. Ella incultura el Evangelio hasta el corazón. Y quiero aclarar aquí, ella no es la continuación de ninguna idolatría, que quede claro. Ella no es la continuación de la Coatlicue y esas cosas, ¿eh? Eso es totalmente falso. Eso es hasta un insulto. Ella pone al verdaderísimo Dios por quien se vive, al único Dios, al que es la fuente de la vida. Yo soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Y con ese amor, con ese cariño, con esa misericordia se encuentra con el ser humano a través de Juan Diego. Pero no se hace nada sin el obispo. No se hace nada sin el obispo. Es el obispo quien tiene que aprobar lo que yo tanto anhelo, yo tanto deseo, mi casita sagrada, que es iglesia, que es la iglesia. Así que ella se aparece, se manifiesta ante un laico, pero todo lo tiene que aprobar la cabeza de la iglesia. Qué interesante, porque prácticamente es la primera lectura que estamos escuchando. Pablo ve cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, convierte a todos estos gentiles. Sin embargo, es buscar qué dice Pedro, la cabeza de la iglesia. Porque María Santísima construye iglesia, hace iglesia, y eso significa la unidad con aquel que es el verdadero Dios y Señor Jesucristo. Así que es hasta cuando le manifiesta la señal que pidió el obispo. ¿Y a quién se lo pidió? Sí, a la Virgen, pero a través de Juan Diego. Así que Juan Diego no es solamente embajador de María, no es solamente intercesor de la Virgen de Guadalupe, sino que es embajador también, intercesor también del obispo, cuando el obispo le dice: necesito una señal. Y cuando se encuentra con el tío enfermo, a punto de morir, el tío enfermo anciano, te recuerdo que para el indígena significaba el pueblo, porque es la autoridad del pueblo, el anciano, es la sabiduría del pueblo, es la cultura del pueblo. Y cuando el anciano le dice: necesito un sacerdote para que me prepare a bien morir, ahí Juan Diego se convierte también en embajador, intercesor del pueblo a través del tío anciano. Y es para lograr esta unidad en Jesucristo nuestro Señor, único y verdadero Dios, a través de aquella que es la primera discípula y misionera del amor de Dios. Aquí, allá fue San Pablo y Bernabé, aquí fue María de Guadalupe, quien trae nada menos que a Jesucristo nuestro Señor, fuente de la vida. Yo quisiera leerles algo que dice un gran amigo, un gran sacerdote, que desde aquí le mando un saludo muy grande, de origen chileno. Fíjate de dónde, de origen chileno, el padre Joaquín Allende Luco. Él escribió esto: la inculturación ha sido siempre un proceso accidentado, y hasta con momentos de violencia y lucha. Un modelo de eximia inculturación fecunda es María de Guadalupe,
La misión evangelizadora de los primeros parecía destinada al fracaso. Después de las apariciones en el Tepeyac, cambió la situación misionera radicalmente. Interminables procesiones de indígenas solicitaban el bautismo. En pocos años, millones de indígenas pidieron a los misioneros españoles el bautismo cristiano. Guadalupe aparece como el acontecimiento tal vez más logrado de la historia de la Iglesia. Como ustedes saben, y tiene toda la razón, el padre Joaquín Allende, después de la aparición de Guadalupe, millones se convirtieron. Y no hablo solamente de los indígenas, sino también de españoles. Tantos y tantos documentos históricos que nos hablan del gran amor que despierta la Virgen de Guadalupe en los españoles como en los indígenas. Claro, los indígenas se cuentan por millones. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La Virgen Santísima de Guadalupe sigue tocando el corazón de cada ser humano, más allá de idiomas, más allá de fronteras, más allá de divisiones. Ella nos une en su rostro mestizo como nuestra madre. Tengamos siempre presente, y con esto termino, las palabras de María. Le dice Santa María de Guadalupe a Juan Diego: soy tu madre. Soy la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno y de las demás variadas estirpes, naciones, los que me amen, los que confíen en mí. Por eso anhela la casita sagrada, esta casita sagrada donde tú te encuentras, para escuchar sus ruegos, sus tristezas, para secar, para enjugar toda lágrima. Porque ella, así lo dice, tiene el honor, la dicha, la alegría de ser nuestra madre. En este mes de María, que Dios bendiga a todas las mamás. Que Dios los bendiga mucho.